condecoración al mérito Abate Juan Ignacio Molina es el máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Talca a artistas, científicos, educadores, escritores e intelectuales que se hayan destacado nacional e internacionalmente. Este busca también contribuir a la trascendencia de la obra y el pensamiento de quienes han entregado su vida al desarrollo y bienestar de la sociedad. Otorgada por el Consejo Académico y la Junta Directiva, este reconocimiento es una expresión de agradecimiento de una universidad pública y regional al trabajo de excelencia vinculado a los grandes temas de la sociedad, de la identidad nacional, del progreso de la sociedad civil y de la solidaridad. Han recibido esta condecoración, entre otros, los maulinos Cardenal Raúl Silva Enríquez, Óscar Pinochet de la Barra, Fernando Flores Labra, Margot Loyola Palacios, el obispo Carlos González Cruchaga, Alejandro Silva Bascuñán, José Donoso Yáñez, Guillermo Blanco Martínez, la madre Irene García de Prado, la antropóloga Sonia Montesinos, el cineasta Miguel Litín y en esta oportunidad el doctor Fernando Monkeberg Barros. La medalla al mérito Abate Juan Ignacio Molina lleva el nombre del insigne intelectual y naturalista jesuita del siglo XVIII, Abate Juan Ignacio Molina, y es entregada por la Universidad de Talca previo acuerdo del Consejo Académico y su Junta Directiva. A continuación, daré lectura a la Resolución Universitaria 1978. Promulga acuerdo número 1767 de la Junta Directiva que otorga medalla al mérito Abate Juan Ignacio Molina al señor Fernando Monkeberg Barros correspondiente al año 2019. Talca, 21 de noviembre de 2019, número 1978. Vistos. Las facultades que me confieren los decretos con fuerza de ley números 36 y 152 de 1981, el Decreto Supremo número 160 de 2018, todos del Ministerio de Educación, y la Resolución número 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, resuelvo. Promúlgase el acuerdo número 1767 de la Junta Directiva de la Universidad de Talca, adoptado en su sesión número 245 de fecha 30 de septiembre de 2019, que otorga medalla al mérito Abate Juan Ignacio Molina al señor Fernando Monkeberg Barros, correspondiente al año 2019. Acuerdo número 1767. Vistos y considerando: A. Lo expuesto por el señor rector. B. La propuesta del Consejo Académico en sesión número 799 de 10 de septiembre de 2019. C. Lo dispuesto en la Resolución Universitaria número 671 de 1992 y sus modificaciones posteriores. Se acuerda: 1. Otorgar la medalla al mérito Abate Juan Ignacio Molina correspondiente al año académico 2019 al señor Fernando Monkeberg Barros por su aporte médico muy significativo, especialmente en temas de desnutrición infantil que trasciende al país y por el impacto de su trabajo en las políticas públicas. 2. Facultar al señor rector para promulgar el presente acuerdo sin esperar la aprobación del acta que lo consigna. Anótese y comuníquese: Álvaro Rojas Marín, rector. Hay firma del secretario general. Para la Universidad de Talca es un verdadero honor reconocer el trabajo científico y académico del doctor Fernando Monkeberg Barros. Aquí en nuestra universidad, el Consejo Académico y la Junta Directiva de la Corporación le han otorgado la medalla Abate Juan Ignacio Molina. La medalla recuerda al primer científico chileno, al Abate Juan Ignacio Molina, nacido en la región del Maule, concretamente en Villa Alegre, pero que estudió durante varios años en Talca, por cuanto el Abate Molina fue quien puso ante los ojos de Europa la realidad geográfica, etnográfica, zoológica y botánica de nuestro país. Decimos que es el descubridor científico de Chile porque, por cierto, antes de él son muy pocas las aportaciones que existen en el campo de la ciencia sobre la realidad de nuestro país. Él y Humboldt por su parte fue capaz de poner ante los ojos de Europa la realidad de América como continente, son hombres significativos para el mundo de la ciencia. Son los primeros científicos en el periodo colonial
que no registra muchos hechos relevantes en materia científica. En el año 1992, la Universidad de Talca decidió instalar esta condecoración para que todas aquellas personas que se han destacado en el mundo de la ciencia, de las artes, de la cultura, de la política, que han hecho una contribución significativa al desarrollo de la región del Maule y, por cierto, también que del país. La medalla se otorgaba en 20 oportunidades y usted, querido doctor Monkever, es el número 21, un número de la suerte para la medalla también, por cierto. Sus contribuciones son destacadas. Yo tuve la oportunidad, cuando estudiaba medicina veterinaria en la Universidad de Chile, de escuchar clases suyas en el ramo de nutrición, de haber ido a muchas de sus conferencias, y realmente era apasionante lo que usted aportaba en materia de desnutrición infantil. Tengo grabado en mi memoria, usted señalaba que los niños no solamente había que alimentarlos bien, sino que también someterlos a un conjunto de estímulos fundamentalmente educativos a temprana edad, y es por ello que yo creo que usted fue un precursor también de la educación preescolar, por cuanto el lenguaje era fundamental en la inteligencia de la persona, no solamente la alimentación, sino también el lenguaje. El lenguaje es el que genera parte importante de la inteligencia de las personas. Le conocí, bueno, hace ya muchos años atrás, más de 40 años, y en ese momento siempre admiré su trabajo. Tuvimos la oportunidad de conocer su libro Jaque al Subdesarrollo, que me parece que es por ahí del año 72, 73, un libro muy desafiante y muy interesante, y después usted ha hecho una serie de publicaciones siempre muy cercanas a lo que son la innovación, la ciencia, y por cierto también todos los amplios temas de la nutrición infantil. Tuve también la oportunidad de conocerle en el INTA, cuando usted creó en el año 1972 el INTA, y también junto al INTA se instaló la sede sur de la Universidad de Chile, donde se instaló la vicerrectoría, que también fue dirigida como primer vicerrector por un destacado ex académico de la Universidad de Talca, el doctor Óscar Valenzuela. Pero lo importante, estimado doctor Monkever, es que nuestra universidad quiere reconocer su trabajo. Usted ha sido un referente nacional y mundial, y es por ello que ha tenido innumerables reconocimientos internacionales, 3 doctorados honoris causa en España y en Argentina, y ese conjunto de reconocimientos junto a su obra, sus artículos, lo hacen a un personaje relevante en la ciencia de nuestro país. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Tecnología, el Premio Nacional de Medicina, toda una larga trayectoria coronada por éxitos y por aportes significativos a un tema tan significativo y tan relevante como es la nutrición de nuestros hijos. Por eso les señalaba al comienzo, estimado doctor Monkever, que para nuestra universidad es un honor poder hacer entrega de esta medalla Abaté Molina. Ha sido recibida por destacadas personalidades: José Donoso, Nicanor Parra, Margot Loyola, Sonia Montesinos, el maestro Vicente Bianchi, y también una serie de importantes cultores del mundo de la ciencia, de la literatura y del arte. Estimado doctor Monkever, reciba el reconocimiento de nuestra comunidad académica, nuestra comunidad estudiantil, por su notable aporte a nuestro país. Y estamos ciertos que esta condecoración también va a contribuir a reconocer un trabajo tan relevante como el que usted ha desarrollado. Muchas gracias. Para mí es un agrado y un honor poder presentar al doctor Fernando Monkever, a quien conozco desde el año 1980. En esa época llegamos al INTA un grupo de personas, profesionales, académicos, técnicos, que efectivamente veníamos de tener situaciones bastante difíciles. En el caso mío, yo venía del exilio, otros venían de otras situaciones, y el doctor Monkever nos acogió a todos. A pesar de no tener las mismas ideas nuestras, formó un grupo de investigadores de altísimo nivel, gracias a su amplitud, a su tremendo criterio acogedor, y entre los que llegamos están, por ejemplo, el actual rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, Cecilia Alvala, y muchos otros que han tenido una destacada participación en la vida política, académica, intelectual chilena. Eso es lo primero que quería reconocer del doctor Monkever, que nos acogió en un momento difícil. Se hizo cargo de nosotros y tuvo la amplitud de criterio de poder trabajar con gente que no pensaba igual, y con los cuales logramos crear un instituto como es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. El doctor Monkever inicia su vida en la década del 50-60 trabajando siempre en el tema de la desnutrición.
En esos años Chile era un país tremendamente pobre, un país en el cual la gente no tenía agua potable en sus casas, no había alcantarillado, había un nivel de pobreza altísimo, más del 40% de la población. Había una migración del campo a la ciudad que creaba poblaciones alrededor de las ciudades en que la gente no tenía prácticamente nada. Él se dio cuenta que había que hacer algo, pero hacerlo directamente, trabajando con la gente, sin tener una idea detrás, sin tener investigación detrás, era muy difícil. Por lo tanto, él se fue a Estados Unidos, aprendió el tema de la desnutrición, aprendió a investigar, trajo eso a Chile, creó un laboratorio y posteriormente, ¿no es cierto?, crea el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de INTA. ¿Cuál fue el impacto que logró el doctor Monkeberg en la sociedad chilena? Él lo que hizo fue tomar lo que se había empezado a hacer 1 o 2 décadas después, que era entregarle alimento a todos los niños a través de los sistemas de salud, a través de la atención primaria de salud, en lo que se llamó el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Este programa hacía que todos los niños que iban a controles de salud menores de 6 años recibieran una cantidad de alimentos, y también las madres embarazadas y durante su periodo de lactancia. Esto es lo que se llama prevención primaria. Cuando él se hizo cargo del tema de la nutrición en el país, le agregó a esto lo que se llamó el NAC focalizado, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria focalizado, en que estos niños que iban a controles, si tenían algún riesgo de desnutrir o estaban en desnutrición leve, se les controlaba más seguido y se les daba más alimento, para lo cual él creó, junto con el INTA, una serie de alimentos especiales para estos niños. Pero su obra más importante fue que aquellos niños que ya tenían desnutrición severa, en los cuales la mortalidad era altísima, él los instaló en centros que se llamaron los centros CONIN, en los cuales estos niños eran rehabilitados hasta que llegaban a su estado nutricional normal. Y esto podía demorar meses, 2, 3, 4 meses. Y mientras el niño estaba hospitalizado, se trabajaba a la vez con las familias, para que las familias aprendieran a cuidarlo una vez que regresara a la casa y no recayera, que era lo que sucedía habitualmente. En esta situación, el doctor logró conciliar 3 principios básicos de la salud pública. La prevención primaria, entrega de alimentos a todos los niños que asistieran a los controles. Prevención primaria, detección precoz de aquellos que estaban con riesgo de desnutrir o en desnutrición leve, y tratarlo en forma oportuna, prevención secundaria. Y, por último, la rehabilitación en centros especializados fuera de los hospitales, porque si un desnutrido era llevado a un hospital, se infectaba y moría. Entonces, esta acción conjunta, que ya venía de antes, de entregar alimentos a todos los niños en Chile, hacerlo en forma más focalizada y lograr tener centros especializados en todo el país, que eran los CONIN, hizo que la desnutrición, que era en la década del 60 aproximadamente un 30%, desapareciera a fines de los años 80. El año 87, ya en Chile prácticamente no había desnutridos severos ni moderados. Seguían un grupo muy pequeño, 5%, 7% de desnutridos leves, pero los graves, los que se morían, ya prácticamente no existían. Eso hizo que el país cambiara radicalmente. Hay un escritor, Javier Cercas, un escritor español, que escribió un libro muy interesante que se llama Anatomía de un instante, en el cual él toma el hecho de que en España, el 23 de febrero del año 81, el coronel de la Guardia Civil Tejero va al Congreso y se toma, digamos, el Congreso donde estaban los diputados sesionando para elegir al nuevo presidente de gobierno. Entra, dispara y les pide a todos que se pongan debajo de los asientos. Los únicos 3 que no se ponen debajo de los asientos fueron el presidente de gobierno en ejercicio en ese momento, Adolfo Suárez, el vicepresidente, que era un general, el general Gutiérrez Mellado, y el antiguo dirigente comunista Santiago Carrillo. Él hace el libro en base a estos 3 personajes,
y sobre todo en base al presidente Adolfo Suárez, que estaba en ese momento dejando el gobierno de 5 o 6 años, en el cual él había transformado el país desde una estructura que venía de la época de Franco a una estructura democrática, y había desmantelado el sistema franquista de gobierno. A raíz de eso, España pudo desarrollarse y pudo tener una democracia importante, pasar de ser un país que venía con situaciones de subdesarrollo o en desarrollo a un país desarrollado, a un país que hoy día está en la Unión Europea, un país que está al mismo nivel de los demás países europeos y que tiene un potencial de desarrollo futuro muy importante. Entonces, en ese libro, Cerca se pregunta, ¿cuál fue la figura más relevante para España en el siglo XX? Y él se responde y dice, fue el presidente Adolfo Suárez, porque logró llevar un país que estaba en desarrollo, que tenía problemas, que tenía todavía pobrezas rurales, etcétera, a ser un país desarrollado. En Chile, yo me hice la misma pregunta. ¿Quién ha sido la persona determinante para que el país haya tenido el desarrollo que ha tenido en los últimos 30 años? Y mi respuesta personal fue el doctor Fernando Monque. ¿Por qué? Porque él cambió el capital humano de este país. El capital humano de este país estaba dañado, tenía problemas de déficit intelectual, tenía problemas de déficit motor, tenía problemas físicos por el tema de la desnutrición que afecta la vida completa de las personas. Al no existir desnutrición, el capital humano de este país ha permitido que los cambios que se produjeron desde fines de los 80 en adelante se hayan hecho realidad. Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido gente en buenas condiciones de salud, no desnutrido, en la reconversión que se produjo en el sur de Chile, desde pescadores, desde gente que recogía algas, el famoso pelillo, ¿no es cierto?, que de la noche a la mañana, en pocos meses, se transformaron en trabajadores de empresas de alto nivel, como son las salmoneras, que hoy día nos hacen ser la primera o la segunda potencia exportadora a nivel mundial. ¿Qué habría pasado en el tema agrícola? Si nuestros trabajadores agrícolas todavía tuvieran problemas de desnutrición en la niñez. ¿Qué habría pasado con la potencia agroexportadora chilena? ¿Cómo lo hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos hecho con la exportación de cobre si nuestros trabajadores de cobre no hubiesen tenido un piso mínimo de desarrollo físico, de desarrollo mental, que se pudo tener después de la década del 80, digamos, en Chile, gracias a que no había desnutrición? Chile, en América Latina, es el único país que logró erradicar la desnutrición. Todos los otros países tienen algún foco de desnutrición en alguna parte del país. Y eso se logró gracias al doctor Fernando Monque, que cambió cualitativamente la composición de los chilenos en cuanto a su capacidad intelectual y su capacidad física. Por eso, estamos muy agradecidos de la Universidad de Talca, que le ha dado el premio Abate Molina al doctor Monque, que sí se lo merece. Nosotros, como INTA de la Universidad de Chile, agradecemos a la Universidad de Talca este premio, porque nosotros llevamos el nombre del doctor Fernando Monque. Nosotros nos llamamos Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, doctor Fernando Monque Barros. Y estamos muy honrados de eso, y estamos muy honrados con este premio, y creemos que este premio también enaltece a la Universidad de Talca. Agradecer muy sinceramente esta distinción que me entrega hoy día la Universidad de Talca mediante la medalla Abate Juan Ignacio Molina. Y los agradecimientos son al señor rector Álvaro Rojas Marín, a la Junta Directiva y también al Consejo Académico. Me imagino que ella me la otorgan por lo que a mí me ha tocado actuar en mi larga carrera académica. Larga digo porque en este momento tengo 94 años.
lo cual tiene algunas ventajas. Una de ellas es un largo periodo de observación de acontecimientos que suceden en el entorno durante años y que se pueden medir con cierta dimensión para proyectarlos y hablar de ellos. Lo que yo quisiera hacer ahora entonces es eso. La medalla, me imagino, me la otorgaron por varias razones y una de ellas debe ser el desarrollo de la investigación científica en un área que me parece trascendente para el futuro del país, que tiene que ver con cómo ha cambiado Chile en un periodo de plazo relativamente largo y cómo esto ha beneficiado a grupos específicos. Y me refiero a la población infantil. Y quisiera entonces hablar de eso. Mirado a través de la población infantil, cómo ha sido Chile en el pasado y cómo al cambiar el desarrollo de la población en los primeros años de vida se puede beneficiar al país, a toda la comunidad. Hace medio siglo atrás, Chile era, cuando yo recibí mi título profesional, un país extraordinariamente pobre, uno de los más pobres de la región. Así lo demuestran los indicadores económicos y sociales de aquella época, el año 1950 y tantos. En ese entonces el ingreso per cápita anual de Chile solo alcanzaba $400 y el porcentaje de población que vivía en condiciones de pobreza superaba el 60%. El analfabetismo era del 23% y la escolaridad promedio de solo 2 años. La mortalidad en los primeros años de vida era muy alta. La mortalidad infantil, o sea, el primer año era de 150 por 1000 nacidos vivos. Cada 1000 nacidos, 150 fallecían antes de cumplir 1 año de edad. El problema para entonces comenzaba ya durante el embarazo. El peso al nacer por la desnutrición reinante, menos de 2,5 kilos, afectaba al 23% de los que nacían. Es decir, el 23% nacía ya desnutrido grave, importante. En ese entonces, a los 15 años de edad, se había producido más del 50% de las muertes. De modo que las expectativas de vida al nacer era solo de 38 años. Los que fallecían eran niños. El 63% de los que sobrevivían presentaban daños significativos, exteriorizándose en un retardo del crecimiento físico y en un menor desarrollo de sus capacidades intelectuales. El porcentaje de jóvenes que completaban la educación secundaria era de solo el 12% de la población del grupo etario había estado completando la educación secundaria. Y el porcentaje de jóvenes que entraba a la educación superior, universitaria, técnico y profesional, era solo el 2%. Eso en el año 1945, a mitad del siglo pasado. Pero ya en el 2014, los mismos indicadores mostraban una situación absolutamente diferente. El ingreso per cápita anual, ajustado a la capacidad de compra según la Organización Mundial de la Salud, ya era en el año 2015 de $22.971,
el más alto de América Latina. La mortalidad infantil había descendido a 7 por 1000 de nacidos vivos. Antes era sobre 150. Y así, los demás datos, los niños que nacían desnutridos no pasaban del 2%. Y como consecuencia, la expectativa de vida promedio en Chile había cambiado. Era ya de 81 años. Es decir, en un plazo relativamente corto, el país cambió fundamentalmente. En la actualidad, el año 2020, están accediendo a la educación superior técnica y profesional el 42% del grupo etario correspondiente. Durante el tiempo transcurrido entre los años 1960 y 85, a través de diversas intervenciones, se había logrado erradicar la desnutrición. Y a eso me quiero referir. ¿En qué significó para el país este impacto de que el daño que se estaba ingiriendo a los niños en los primeros periodos de la vida ya no estaba? En que estaba pudiendo expresar entonces el chileno su verdadera personalidad y posibilidades de días mejores. Durante el periodo transcurrido entre el año 60 y el 85, a través de diversos indicadores, se había, como digo, logrado erradicar la desnutrición infantil, que ancestralmente, difícil predecir de acuerdo a los antecedentes, porque estos son muy borrosos o no existen, pero la situación era tan grave como la que estoy definiendo hasta ese entonces. Lo que nosotros quisimos demostrar, y fue el motivo de las investigaciones, era analizar la posible relación que existía entre erradicar la desnutrición y la posterior y subsecuente desarrollo económico y social del país. Como si lográbamos prevenir el impacto negativo de los primeros 5 años de vida, podíamos cambiar al chileno, y cambiando al chileno cambiábamos al país. A eso me quiero referir. Diversas investigaciones llegadas a cabo entre el 50 y el año 75 habían llevado a concluir que el medio ambiente adverso durante los primeros periodos de la vida eran de tal magnitud que no solo incrementaban el riesgo de muertes prematuras, sino que también en los años el niño podía tener un desarrollo físico e intelectual normal. Cambió Chile. Y es interesante verlo para los que de aquí en adelante tienen que seguir en la labor de otorgar o investigar acerca de las posibilidades futuras de Chile y de los chilenos. Como primera medida, tuvimos que arreglar los requerimientos nutricionales del niño, desde el tratamiento de las madres embarazadas hasta los 5 años de edad. Para eso, el país tuvo que montar una infraestructura a lo largo del país, con centros de atención primaria de salud. Durante 25 años se construyó una infraestructura en el país. Una infraestructura
de 2.200 centros de atención primaria de salud en las zonas urbanas y 600 centros de atención primaria de salud en las zonas rurales. Con eso tuvimos la infraestructura, asociándonos con las estructuras de salud, de tener acceso a todos los niños de Chile que estaban naciendo en aquella época. El proceso fue largo, porque esos niños que nacieron tuvieron la oportunidad que no tuvieron los anteriores de poder expresar su potencial genético. No fue fácil conseguir que las madres y esos niños valoraran lo que se estaba tratando de hacer con ellos. Para eso teníamos que recibir el niño y seguirlo en un proceso continuo durante un periodo relativamente prolongado y el que nosotros pensábamos que era el más vulnerable, de 0 a 5 años. La madre debía llevarnos los niños para que nosotros, o la infraestructura, no nosotros, pudiéramos aconsejarla y al mismo tiempo tratar de prevenir el daño de la desnutrición. De allí que se decidió en los gobiernos de la época que como un atractivo se debía entregar leche en polvo, un buen alimento con las mejores proteínas, 2 kilos, a la madre durante el embarazo y al niño durante los 5 o 7 años de edad. Leche en polvo u otros alimentos, se llamaba la leche purita, y los alimentos eran varios, uno era el Fortesán, niños fuertes y sanos. Ellos se han estado distribuyendo hasta ahora, y eso ha impedido el daño en los primeros periodos de la vida. Y eso ha significado entonces que Chile es distinto. Es grande el cambio, porque ahora ha completado la educación media 3 veces el volumen de antes y han entrado a la educación superior, se han creado nuevas universidades y ha cambiado completamente la imagen del Chile y la realidad del Chile. Hoy en día nos angustiamos porque hay algunas circunstancias que nos tensionan entre sí como las que estamos viviendo en este momento. Pero eso va a pasar. Más largo, más corto. Ojalá que lo más corto posible, pero va a pasar. Pero está abierto el camino para el desarrollo, para alcanzar el desarrollo. Ya el recurso humano, que es el que realmente importa para el futuro de un país, ha cambiado fundamentalmente. Ya no hay analfabetismo, ya en los que terminan la educación media son casi el 80%, los que entran a la universidad estudiando las distintas profesionales son absolutamente distintos y estamos viviendo en un país cuyo futuro es muy promisorio. Es angustioso el momento actual, sí, claro, lo ha habido muchos de ellos durante todo este largo periodo. Pero no me cabe ninguna duda que lo que depara el futuro es extraordinariamente diferente. Y todos los indicadores nos indican que es posible alcanzar el desarrollo en un periodo relativamente corto. Una vez que pase ese tema, la situación angustiosa del momento, no me cabe ninguna duda que ustedes se podrán ver, yo tal vez no, pero sí en un periodo muy corto de tiempo, cómo Chile es diferente. Para mí, un gran agrado. No es trabajo mío,
es el trabajo de muchos investigadores de distintas universidades, es el trabajo de muchos funcionarios en distintas posiciones en las áreas de salud, que fue por donde dirigimos las intervenciones para lograr lo que se ha logrado. Y es a ellos los que tenemos que reconocer y agradecerles lo que Chile está a las puertas de alcanzar el desarrollo, esperando solo que la situación actual sea lo más transitoria posible. Muchas gracias.